Hola a todos, bienvenidos a Café y Paideia, formación para grandes y chicos. ¿Quién les habla? El filosofante. Hoy quiero que conversemos sobre las lentejas y la filosofía. Resulta curioso establecer una relación entre un plato de comida tan común en nuestro medio, en nuestro país, en medio de nosotros. Las lentejas es una comida pues común, ¿cierto? Establecer una relación entre ellas y la filosofía. Pero para ello tenemos que remontarnos precisamente a la antigua Grecia. En la época de Pericles existió un pensador, un filósofo llamado Diógenes. Resulta que este pensador tenía un estilo de vida bien interesante, discípulo de Antístenes, y Antístenes a su vez discípulo de Sócrates. Les comentaba pues que Diógenes vivía la filosofía de una manera bien particular, como una práctica, como el diario vivir, la filosofía llevada al diario vivir, a la cotidianidad. Dentro de todas las enseñanzas que podemos extraer de la conducta de Diógenes y de sus amigos, todos estos discípulos de Antístenes y pertenecientes a algo que después los historiadores de la filosofía y otros tratadistas quisieron llamar escuela cínica, dentro de esas ideas que los motivaban y los movían a vivir la filosofía dentro de la cotidianidad, hay una que a mí me encanta. Es una palabra que es hermosa como suena dentro de la lengua griega, y es la palabra anaideia. Sin embargo, cuando nosotros vertemos esta palabra en el español, pues cambia mucho su contexto y su significado, porque para nosotros la anaideia es la desvergüenza, ¿sí? Es una manera como viven los animales y en particular los perros. Tengamos en cuenta que el perro es un insulto, es una manera de insultar que tenían dentro de la cultura griega en la antigüedad. De hecho, dentro de los mitólogos, por ejemplo, en los himnos homéricos y en la Ilíada sobre todo, aparecen esta figura del perro como una manera de insulto. Sin embargo, les decía que Diógenes le gustaba vivir de una manera bien particular, tomando esa forma de vida desinteresada, esa forma de vida fresca, casi que esa indecencia, ¿sí?, con la que viven los perros, y asimismo vivían pues algunos de sus amigos. Entonces esto lo llevó a tener algunas dificultades en algunos momentos, pero también lo llevó a dejarnos profundas enseñanzas. Dentro de esos encuentros que tiene Diógenes, en cierta ocasión un ministro del emperador ve que Diógenes está comiendo un plato de lentejas y con cierto desprecio se le acerca y le dice, Diógenes, si aprendieras a adular al emperador, no tendrías que estar comiendo lentejas. Y entonces Diógenes, con su particular manera de contestar y su actitud, le dijo, y si tú aprendieras a comer lentejas, no tendrías que estar adulando al emperador. Les decía entonces que dentro de esas actitudes y de esas respuestas que tiene Diógenes, que recoge su tocayo, su homónimo Diógenes Laercio en el libro Vida y anécdotas de los filósofos más famosos, esas enseñanzas que podemos extraer de esa actitud, por ejemplo en este caso, Diógenes nos enseña a que hay que vivir una vida auténtica, hay que denunciar la inautenticidad. Nosotros no tenemos que estar buscando la aceptación de los otros, no tenemos que estar queriendo caerle bien a los otros, sino que debemos vivir una vida auténtica, honesta, transparente, coherente
que lo que pensamos y lo que decimos se corresponda, y no que estemos diciéndole a los otros, resaltando cualidades que no tienen solamente para echárnoslos al bolsillo, como decimos por ahí, sino más bien viviendo nuestra vida de una manera libre, de una manera no desvergonzada, ¿cierto? No desvergonzada, sino que denunciando la inautenticidad precisamente. No es necesario andar rindiendo homenaje a lo que parece respetable, aunque sí hay que resaltar a las personas que merecen nuestro respeto y merecen nuestra admiración. En contraste con ello, tenemos que evitar estar tratando de caerle bien a los otros para recibir algún tipo de beneficio, como pasa con este ministro del emperador. En este momento, por ejemplo, recuerdo por allá dentro de la cultura judeocristiana que hubo dos hermanos descendientes de Abraham, Esaú y Jacob. Y ellos dos también tuvieron una situación bien interesante alrededor de las lentejas. Resulta que se jugaron la primogenitura dentro de la cultura judía. El primero en nacer recibía la herencia, eso es la primogenitura, el primero en nacer. Y resulta que nació primero Esaú. Esaú era un pastor de ovejas que no tenía mayores intereses sobre el reino, pero Jacobo era un tipo un poco más ambicioso, digámoslo así, y entonces en cierta ocasión Jacobo preparó un guiso de lentejas y se lo presentó al papá para recibir su bendición. Y para confundirlo un poco, porque el papá ya estaba medio ciego, se colocó en el brazo una piel de oveja, porque su hermano Esaú, pues según cuentan las escrituras, era bastante peludo, bastante velludo, y entonces él, para engañar a su papá y parecerse un poco más al pastor, se colocó esa piel de oveja, y entonces el papá apenas tocó el antebrazo, todo velludo, y además el olorcito de la oveja, dijo: este es mi hijo. Entonces le echó la bendición y recibió la primogenitura. Eso pues en otro contexto, ¿cierto? A través del engaño. Asimismo nosotros estamos engañando cuando vamos y resaltamos cualidades, como les decía hace un momento, que el otro no tiene, solamente para, como dicen los chicos y las chicas ahora, para llevarlo en la buena, ¿cierto? No. Tenemos que ser auténticos, tenemos que ser honestos, transparentes. Tenemos que hacer lo correcto, ¿cierto? Y también, sobre todo, y yo creo que es el mensaje principal que nos deja Diógenes, tenemos que ser coherentes. Lo que yo pienso tiene que ir en la misma línea con lo que yo hago. Eso es pues entonces la filosofía práctica que nos enseñan muchos filósofos de los que vamos a estar hablando en este podcast, porque para eso abrimos precisamente este espacio con la revista Horizonte Independiente, para conversar sobre estos filósofos y cómo vamos extrayendo unas enseñanzas y unos mensajes bien interesantes de parte de ellos. Bueno, entonces esto es Café y Paideia, formación para grandes y chicos. Espero que les haya gustado conversar en este momento con el filosofante, y si tienen de pronto anécdotas o hayan leído en otras partes historias también que se relacionen con el asunto de las lentejas, con esta deliciosa comida, pues espero que en sus comentarios nos lo dejen. Un abrazo para todos y todas.